El asambleísta Cleber Jiménez, todo el país lo sabe, está con orden de prisión, refugiado en su provincia y con la protección de su partido político, su movimiento político, Pachacuti. Hoy está aquí en la República.c su abogado, el doctor Julio César Tarango. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Doctor, ¿la decisión de Cleber Jiménez es no entregarse y atrincherarse ahí en su provincia? Bueno, Cleber Jiménez ha dicho: yo me entrego, estoy dispuesto a que vayan a buscarme en la provincia, pero en la provincia está protegido por su pueblo. Las bases, los adherentes, los simpatizantes le han dicho: Cleber Jiménez, tú no te debes solamente a ti ni a tu entorno familiar, sino te debes a un pueblo que te eligió con una mayoría del 75%. En estos casos tienes que respetar la voluntad de este pueblo y te dice que no te entregues porque el juicio es totalmente injusto, atenta contra los derechos fundamentales, atenta contra la Constitución, atenta con los tratados internacionales, porque en primer lugar, él no fue levantada su inmunidad para someterlo a un juicio por parte de la jueza Lucy Blasio. Pero eso significa un acto de rebelión que puede mantener, le pregunto, indefinidamente. Bueno, no es un acto de rebelión. ¿Cómo lo llamaría usted? Porque él, el día 24 de marzo, él ya obtuvo la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las medidas cautelares para que suspenda la sentencia y la orden de prisión. Este organismo supranacional del que el Ecuador es suscriptor de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues ha dado esa disposición, esa decisión para que el Estado ecuatoriano se abstenga de ejecutar esa sentencia y esa orden de prisión, de tal manera que quien está violando los derechos, que quien está pasando por encima de la ley, de la Constitución garantista, entre comillas, es el Estado ecuatoriano. Pero el Estado, los representantes actuales del Estado ecuatoriano han dicho que no van a acoger esa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la orden de prisión contra Cleber Jiménez se mantiene. Bueno, eso es una cuestión ya de ciertos funcionarios del Estado que atentan contra la seguridad jurídica, inclusive... Bueno, pero la orden a la policía es agarrarlo y meterlo en la cárcel. Así es. Usted sabe que las órdenes que son dadas por jueces incompetentes también no son susceptibles de cumplirlas. ¿Por qué? Porque están atentando contra un derecho básico, que es a la libertad. Si bien es cierto, hay la orden de prisión, pero una orden tiene que ser legítima, tiene que reunir los requisitos de legalidad, y esta orden no reúne esos requisitos. En primer lugar, porque los jueces, 16 jueces que se han movilizado, son incompetentes, no tienen las atribuciones que debe tener un juez para juzgar a un asambleísta. Ellos se arrogaron funciones porque a ellos les da la calidad de jueces competentes siempre y cuando la Asamblea Nacional le haya levantado la inmunidad. Ellos son jueces hoy en razón del fuero, pero la competencia no la tienen, nace de la ley. Pero mi pregunta, doctor Tarango, es: Cleber Jiménez ya no acepte ese fallo, no acepte esa sentencia, considera que todo eso es ilegal, que todo ese proceso es nulo, por lo tanto, no se va a entregar. ¿Hasta cuándo? ¿Se va a quedar atrincherado en su provincia per sécula? Bueno, el pueblo está ahí, junto a él. El pueblo le ha dicho: nosotros te protegimos, nosotros te defendemos. Ahora, bueno, ahí ya tendrá el gobierno que reflexionar si utiliza la fuerza, la prepotencia, la violación de los derechos, el aparataje estatal, toda vez que no hay que olvidar que uno de los querellantes es el presidente de la República, el representante legal del Estado ecuatoriano. Él es el beneficiario de esa sentencia que dice que se le pague $140,000 de indemnización, que se le pida disculpas en 4 medios de comunicación, 2 privados y 2 públicos. Entonces, el único receptor es esta persona que presentó una acción privada y por ello se ha movido a todos los aparatos del Estado, como es la función judicial, a través de su presidente. Pero mi pregunta es: ¿Cleber Jiménez piensa quedarse ahí? O sea, no simplemente está haciendo un acto de resistencia con fines de denunciar ante el país y ante el mundo lo que está ocurriendo y después entregar ir a la cárcel. O sea, él piensa quedarse ahí mientras correste en la presidencia, atrincherado en la provincia en las provincias amazónicas. Bueno, Cleber Jiménez y los 2 ciudadanos, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, están haciendo actos de resistencia. Son actos de lucha.
si bien es cierto, están en la provincia, ellos no se entregarán en estas condiciones, Carlos porque Figueroa, no hay garantías. Figueroa también está en la Así es, Amazonía, Figueroa también está ahí. pero Villavicencio está en el exterior, en los Villavicencio, Estados Unidos. Así es, él está en Washington justamente tratando, movilizando la cuestión de las medidas cautelares. Ni Figueroa ni Jiménez piensan entregarse jamás. Así es, no, ya se ha dicho, ya se ha resuelto, inclusive hay una reunión el 30 de marzo para establecer todas las acciones sociales que se deben implementar, porque no se puede estar al capricho de un mandatario y de unos ciertos funcionarios públicos subordinados que hacen lo que él dice, lo que él dispone, inclusive violando los propios tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio. Ahora, usted es consciente, y Clever Jiménez es consciente de que si la policía en un momento dado se ve forzada a cumplir la orden de prisión dictada por un juez, puede producirse un problema muy violento en la Amazonía. Así es, pero no es por culpa de Clever Jiménez, es por culpa de los jueces violadores de la ley, violadores de la Constitución. No lo ha provocado Clever Jiménez. Clever Jiménez lo único que ha hecho es presentar una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos, por presuntas participaciones del presidente de la República, por presuntas participaciones del ministro Javier Ponce, de ese entonces ministro de Defensa. Eso es lo que dijo, es falso. Se han inventado un libreto de que Clever Jiménez y los dos ciudadanos han dicho que Correa es genocida, que Correa se solazaba cuando disparaban al hospital de la policía. No ha dicho eso, es falso, de falsedad absoluta. El querellante y su abogado se han inventado ese libreto. Si revisan la denuncia, no dice eso. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, revisando todos esos argumentos, viendo la documentación que se adjuntó para que ellos analicen, es de que se dan cuenta que todo lo que los jueces de la Corte Nacional revisaron no es cierto, y por lo tanto, de una manera parcializada, terminaron sentenciando algo a Clever más, Jiménez. Aparte de atrincherarse en la Amazonía, ¿Clever Jiménez tiene previsto algo más para enfrentar esta orden de prisión en su contra? Bueno, por supuesto. En primer lugar es con el apoyo de su pueblo. Segundo, seguir denunciando los actos de corrupción. ¿En dónde? Bueno, desde el lugar donde está. Ya mismo tenemos que ver las medidas adecuadas, buscar las estrategias adecuadas. El 30 hay una... Pero no ha pensado Clever Jiménez salir del país. Ahora ya tendría que hacerlo clandestinamente. ¿Cómo salió del país Fernando Villavicencio e ir al exterior, en este caso a Washington, a presentarse ante la Comisión Interamericana? Bueno, eso no está todavía, no se ha acordado. Posteriormente, si es una buena estrategia para defender los derechos, la libertad, podría ser. ¿No descarta Clever Jiménez salir del país? Bueno, no se ha tratado, él no me ha dicho absolutamente nada. Las bases, los líderes sociales, indígenas sabrán, los profesionales sabrán orientar adecuadamente el 30 de marzo cuáles son las estrategias para seguir enfrentando este régimen que sinceramente está causando un gran daño al país, incluyendo todas las autoridades que representan a las diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, el señor juez el presidente de la Corte Nacional de Justicia sale a manifestar, a decir que es una intromisión en la justicia las medidas cautelares, cuando todavía resta por resolver una de las jueces qué hace si revoca la orden de prisión con las medidas cautelares que se le ha hecho llegar. Entonces está prevaricando. Si algo quedara aquí de respeto a la Constitución, el presidente debería haber sido suspendido ya en sus funciones. Ya, lo que usted me está diciendo, doctor Sarango, es que la única decisión tomada por Clever Jiménez es no presentarse, no entregarse a la policía. El resto, si se queda en el país o se va, si es que presenta nuevas medidas, nuevas acciones de resistencia, presenta nuevas acciones judiciales, eso todavía está por decidirse. Las acciones judiciales las estamos haciendo. Yo al menos he presentado ya la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. He presentado ante la sala especializada de lo penal para que analicen las medidas cautelares y revisen la orden de prisión, paren la ejecución de la sentencia. ¿Y si ese recurso no fuera acogido y fuera ratificada la orden de prisión, Clever Jiménez igual no se entregará?
igual no se entregará porque ya las bases así lo han decidido. Igualmente nosotros pediremos que la comisión envíe toda la documentación a la Corte Interamericana ya para que se haga un proceso contencioso. ¿Y Cleber Jiménez entonces está dispuesto a vivir en la clandestinidad, por lo menos hasta las nuevas elecciones presidenciales, con la esperanza de que fuera elegido otro presidente? Bueno, yo no diría en la clandestinidad, porque recordemos que hay una decisión de la Comisión Interamericana, que es un organismo supranacional, que está por encima de las leyes vigentes. Pero me refiero a que Cleber Jiménez no anda por las calles, porque si estuviera por las calles la policía lo agarra y lo mete en la Bueno, él está protegido por su pueblo. Eso sí, está protegido por su pueblo, está vigilado por el pueblo. ¿Y está dispuesto a mantenerse así hasta el año 17? No hasta el año 17, porque nosotros ya haremos las gestiones necesarias, porque la pena no es hasta el año 17, son 18 meses, inclusive con la nueva reforma del Código Penal, pues a esto solamente duraría 6 meses la orden de prisión, porque hoy ha cambiado supuestamente, ya las injurias han desaparecido en el nuevo Código Penal. Ahorita ya solo se han inventado la calumnia, entonces está totalmente pues desaparecido ese tipo penal, y la ley dice claramente, si hay una ley posterior que desaparece o extingue ese tipo penal, se aplicará. En definitiva, Cleber Jiménez no se va a entregar a la policía. No se va a entregar. Y se va a mantener resistiendo y, como usted lo llama, protegido por su pueblo en la Amazonía, mientras la orden de prisión esté vigente. Así es. Además, la orden de prisión no tendría vigencia ya si nos vamos estrictamente en derecho, si nos vamos estrictamente en la legalidad. La orden de prisión está abolida por la decisión de la Comisión Interamericana. Recuerde usted, Jorge, que el presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, Joana Pesantes, solicitó medidas cautelares para el caso Nelson Serrano, en donde la comisión le aceptó las medidas cautelares y paró la ejecución, que estaba condenado por una corte de Estados Unidos a la pena de muerte. Recuerdo el caso. La pena de muerte. Y ahí sí la comisión era plenamente válida, tenía atribuciones. Al gobierno la comisión le pareció un gran instrumento de defensa de los derechos humanos cuando le convino. Cuando al gobierno ya no le conviene, la comisión es un reducto del imperialismo. Doctor Sarango, muchas gracias por haber estado aquí. Muy buenos días. El doctor Julio Sarango es, una vez más lo menciono, el abogado defensor del asambleísta Cleber Jiménez, hoy con orden de prisión.